Debemos continuar con la sesión 2, que va a ser a cargo de Alex Rodríguez, que es el secretario general del Consejo Consultivo de Larga Distancia, del que forma parte ANACEF. Me consta que a Alex le hubiera gustado mucho estar aquí con nosotros directamente en Las Palmas, pero en la actualidad está viviendo muy al norte del Atlántico Norte, nunca mejor dicho. Se encuentra ahora mismo en Islandia, y llegar a Las Palmas significaba pues muchos transbordos y muchas horas de viaje, tanto a la ida como a la vuelta. Si lo hubiera cogido en otra época del año, en el que hay vuelos directos desde Reykjavik hasta Las Palmas, hubiera sido mucho más sencillo, porque me comentaba que prácticamente el 10% de la población islandesa pues viene aquí a Canarias en el primer trimestre de cada año, ¿eh? Y me imagino que será un cambio significativo para ellos. Muchas gracias, Alex, por compartir con nosotros. Se te ve estupendamente. Además, ahí tienes un fondo magnífico de flotas típicas del norte de Europa. El Consejo Consultivo de Larga Distancia, del que forma parte ANACEF, hace muy poco habéis tenido un seminario muy interesante en Berlín, ¿no?, sobre lo que son las sociedades mixtas europeas en terceros países. Es un consejo consultivo, además, muy proactivo en todo lo que tiene que ver con la dimensión exterior de la política pesquera, tanto en aguas internacionales como en el marco de los acuerdos de terceros países. Habéis tenido, bueno, en el seno del LDAC, la oportunidad de estar en la presentación que ha hecho la Comisión Europea sobre este informe, ¿no?, de evaluación de los acuerdos de pesca, las relaciones que tiene el LDA con la COMAFAT, etcétera. Y por lo tanto, pues esto, me gustaría que nos pongas a todos los que estamos hoy aquí asistiendo a esta jornada, cuál es vuestro posicionamiento actual en relación con los acuerdos de pesca de la Unión Europea con terceros países, teniendo en cuenta lo que también ha dicho nuestra secretaria de Pesca en el acto de inauguración, de que en la política pesquera común, la política exterior, en este caso los acuerdos de pesca, son un pilar fundamental de esa política pesquera común. Ahora, nuestro comisario de Pesca, en su despedida, se acordó que era necesario pues ver un poco si hay que introducir algunos cambios o no en la política pesquera común. Está en estos momentos en fase de consulta pública esta, esta, esta reforma o no de la política pesquera común, y estoy seguro que también el EDAC se pronunciará al respecto en todo lo que tiene que ver con la dimensión exterior. Y sin más, porque el protagonista eres tú, no soy yo, Alex, cuando quieras puedes iniciar tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que me escuchéis bien. Gracias, Juan, por tus amables palabras, y a NACEF por la invitación. Efectivamente, he puesto de fondo de pantalla el Puerto de la Luz en uno de mis viajes, que tengo un poco de morriña. Me habría gustado estar ahí, pero bueno, sabéis que por motivos familiares a partir de Vigo me tendréis por ahí, pero es verdad que la logística no me ha permitido estar en esta ocasión. Bien, pues sin más preámbulos, yo creo que voy a iniciar la presentación. Voy a compartir la pantalla, espero que lo podáis ver. Voy a intentar ponerlo en modo... Perfecto. Muy bien, yo creo que se puede ver bien. Simplemente voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre el Consejo Consultivo de la Flota de Larga Distancia, que en este caso represento, y un poco la visión que tenemos sobre los acuerdos de pesca con terceros países. Lo primero, no voy a extenderme porque Juan ya nos ha resumido muy bien. Para los que no sepáis qué son los consejos consultivos, pues hay 11 actualmente en la Unión Europea,
y somos órganos asesores de la Comisión Europea, básicamente, también de los Estados miembros. Adoptamos dictámenes normalmente por consenso y en este caso la composición es del 60% del sector pesquero en toda su cadena de valor, aunque bueno, en el LDAC hay una gran predominancia de la flota de larga distancia y luego el 40% restante serían otros grupos de interés, fundamentalmente ONGs de medio ambiente y de cooperación al desarrollo con terceros países también tenemos dentro del LDAC. Entonces, un poco la idea es discutir, poner en común cuestiones sobre sostenibilidad en la conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y en este caso, en nuestro AC, pues nos centramos en la dimensión internacional, la dimensión exterior de la política pesquera común. Bueno, no voy a poner el vídeo porque nos extenderíamos mucho, simplemente ahí tenéis un poco los temas que tratamos, pero bueno, los pilares básicos son los acuerdos de partenariado de pesca con países terceros sostenibles, los SFPAs, las organizaciones regionales de pesca, las ORPs, y luego la gestión de pesca en alta mar, en aguas internacionales que están fuera de la jurisdicción nacional. Y bueno, y luego hay temas como la lucha contra la pesca ilegal, por ejemplo. Pero bueno, son un poquito los temas que tratamos en el LEDAC. En este caso sí que me gustaría detenerme un par de minutos en qué se entiende por flota de larga distancia, porque hay muchos mitos, hay muchas asunciones de flotas que a lo mejor no son realmente en puridad de larga distancia. Entonces, bueno, un poco la definición objetiva y técnica es la que nos da el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca, el STCF, y es un poco aquellos buques de pabellón de la Unión Europea que tienen una eslora superior a 24 metros, normalmente son mucho más grandes, normalmente suelen ser superiores a 40 metros, pero bueno, hay también de 24, por supuesto, y operan predominantemente fuera de aguas europeas. En España sabéis que tenemos los permisos de pesca que son exclusivos para aguas de fuera de la Unión Europea, pero en otros países pues quizás son más mixtos, pero bueno, la idea es la predominancia y con la predominancia se entiende más del 50% del esfuerzo pesquero en días en el mar fuera de aguas de la Unión Europea. Bueno, aguas no europeas, ya lo sabéis todos prácticamente los que estáis aquí, son las aguas que no están en la jurisdicción comunitaria, pues serían tanto la zona económica exclusiva de los países terceros, en este caso estados costeros, como el alta mar, que se entiende como el high seas, que normalmente están gestionados por organizaciones regionales de pesca. En cuanto a cómo operan estos buques, ya se han mencionado los acuerdos públicos, que son los acuerdos de pesca. También hay acuerdos privados de operadores directamente con estados costeros, autorizaciones directas. Y sí que me gustaría dejar claro, y en alta mar, actividad, que toda esta actividad, la flota de europea a larga distancia, está completamente monitorizada. Hay un informe puntual de las actividades. Hay logbooks, hay VMS, quiero decir, hay un marco normativo estricto que es el reglamento SMEF de la flota exterior, con lo cual uno de los mitos que hay, que no hay control fuera de los acuerdos públicos, pues tampoco es una realidad. La realidad es que hay que reportar capturas también de acuerdos privados y de alta mar. Y en cuanto al número de buques, que aquí también está un poco en sintonía con lo que decía Charlotte anteriormente, el STCF nos dice que tenemos aproximadamente, bueno, van bajando cada año, pero son aproximadamente 250 buques. Eh, son muy pocos si vemos el total de la flota de la Unión Europea, pero sí que me gustaría destacar, un poco veis ahí los datos, que emplean a 6.500 pescadores directamente, que es más de un 5% del total de la flota. Y en cuanto a desembarques, es muy importante, es prácticamente un cuarto, el 20% de los desembarques totales en la Unión Europea, de barcos europeos me refiero, tanto en volumen como en valor. Entonces, un poco la idea. Ahí os dejaré el enlace al informe económico anual para quien quiera profundizar. Pero bueno, esta es la idea de quiénes somos. Bien, ahora directamente a los acuerdos de pesca. Pues bueno, como veis ahí, simplemente es una pequeña fotografía de algunos dictámenes que hemos hecho en los últimos años. Como veis, hay muchos temas que son de relevancia para este foro. Analizamos los acuerdos de pesca a veces de manera individual. Por ejemplo, el caso de Mauritania o de Marruecos hemos hecho dictámenes recientes. Por ejemplo, Mauritania sobre una propuesta del plan de gestión de pequeños pelágicos y pesca demersal, con Marruecos un poco en paralelo a la denuncia del acuerdo. Se hizo también aspectos más amplios de cooperación y gobernanza con ellos, pero también se presentaron
mejoras en modalidades técnicas por si se negocian en el futuro protocolos. Entonces, bueno, ha habido varias recomendaciones en ese aspecto. Y luego tenemos también dentro de los acuerdos de pesca, nos centramos también vamos desgranando los acuerdos de pesca y hacemos dictámenes muy específicos sobre temas como las cláusulas sociales o el papel de las mujeres, sobre todo en la pesca artesanal del oeste de África Occidental. Y luego analizamos también, por ejemplo, estudios o evaluaciones que ha hecho la Comisión Europea, como la que hemos hablado de la evaluación. Esto no voy a extenderme porque ya lo ha explicado Charlotte, es un poco la fotografía también de los acuerdos actuales de pesca. Sí que voy a decir que, bueno, vemos que en acuerdos de pesca son estables en torno a 11 a 13 acuerdos según el año. Lo que sí nos preocupa un poquito es que lo diré después, la demora a veces en las fases de negociación y renovación de acuerdos. Por ejemplo, el de Guinea-Bissau, que actualmente pues estamos esperando a que haya el proceso de ratificación interno en la Unión Europea. Y luego también nos preocupa un poquito el aumento o la permanencia de los acuerdos durmientes. Y ahí tenéis el listado. Pero bueno, como sabéis por la cláusula de exclusividad, no se puede pescar en esas aguas, tanto ni con acuerdo público ni privado por parte de barcos de la Unión Europea, por el tema de que existe pues el acuerdo, el marco, digamos, del cuadro, pero lo que es la fotografía del cuadro no está en vigor el protocolo, con lo cual pues estamos en una especie de limbo y no podemos operar en esas aguas. Una de las ideas fuerza que me gustaría transmitir es desde el LDA que abogamos por el fomento de una red regional de acuerdos. Esto tiene especial importancia tanto para especies altamente migratorias de atún, túnidos tropicales en especial, pero también tiburones y también, en este caso, pesquerías también demersales que comparten caladeros entre diferentes países. El caso, por ejemplo, de merluza negra es uno de ellos, pero bueno, hay muchos otros y también de los pequeños pelágicos. Entonces, bueno, la idea es ampliar la red de acuerdos, darle continuidad y sobre todo en la fachada del oeste de África Occidental, nos interesa mucho asegurar pues, que exista una red continua de acuerdos y luego abrir a nuevas posibilidades, acuerdos como los que se han mencionado anteriormente de posibles a explorar, podría ser Angola, la República de Guinea, quizás Mozambique, etcétera, etcétera. Pues se ha debatido en el LDAC la posibilidad de ampliar la red de acuerdos. La segunda idea fuerza es un poco los acuerdos de la Unión Europea no son acuerdos de pagar por pescar, de derechos de acceso. Eso era el pasado, ahora mismo son acuerdos de cooperación entre la Unión Europea y los países socios. Por supuesto, los estados costeros son soberanos para tomar decisiones sobre tanto los stocks que quieren ceder siempre que exista excedente, como el uso que se va a hacer del dinero de la Unión Europea en cuanto a fondos, en cuanto a apoyo sectorial. Sí que es verdad que nos gustaría destacar eso, que cada vez el apoyo sectorial tiene más peso, en algunos países incluso llega a ser del 50% del total del montante, y creemos que es muy importante que tanto las partes interesadas, los stakeholders de África, no solo los gobiernos, sino las asociaciones de pescadores, las comunidades costeras, participen en esta identificación, en el diseño de las prioridades y puedan tener acciones que reviertan un poco también, no solo en beneficio del país, sino que le den visibilidad al valor de los acuerdos de pesca. Ahí tenéis algunos ejemplos de acciones financiadas por la Unión Europea que han funcionado bien. En mi caso he visto en primera línea, tanto en Cabo Verde, alguna actuación, como por ejemplo en Costa de Marfil para mujeres procesadoras de atún, que tenían problemas de refrigeración de la cadena de frío, pues por ejemplo la cesión de un camión frigorífico que les ha ayudado mucho a mantener la calidad del producto y preservar las propiedades higiénicas del producto. Entonces, bueno, son ejemplos de buenas prácticas que creo que se deberían explicar también al público, y del valor de los acuerdos de pesca también eso, como acuerdos de cooperación, de mejora de la capacidad en los estados costeros, también a nivel de infraestructuras, como decía Charlotte, y también a nivel de control para la lucha contra la pesca ilegal. Pues tenemos ahí varios ejemplos. Muy bien, ahora me voy a centrar un poco en el último estudio, la evaluación que ha hecho la Comisión Europea, la DG Mare,
que es una evaluación retrospectiva de más de 10 años con respecto a si los acuerdos de pesca han funcionado o no, y fortalezas y debilidades. Y sí que nos gustaría desde el LDAC, ya hemos reaccionado de forma preliminar, estamos todavía pendientes de hacer una respuesta por escrito final, pero bueno, estas son algunas de las reflexiones que me gustaría compartir. Hay muchos aspectos positivos, en este caso he elegido 7, y hay aspectos negativos, en este caso elegí otros 7 por equilibrar. Los positivos, muy rápidamente, pues los veis ahí. Los acuerdos de pesca son un instrumento público y transparente. Creemos que es los acuerdos más transparentes que hay en el mundo actualmente. Existe un marco normativo robusto y es coherente con los principios de la política pesquera común. Entonces se pueden ver ahí pues, los montantes que se pagan a los países, los tonelajes de referencia, cuánto se destina a apoyo sectorial y un poco el seguimiento de las acciones. Después, pues existe una cultura histórica de diálogo entre países, de cooperación. Hablaba la representante de Casa África, que ellos sienten y con la zona geográfica del oeste de África incluye a Canarias, pues es una gran verdad. Siempre han sido pues caladeros, entre comillas, hermanados. Entonces existe una cultura amplia de diálogo, de colaboración a todos los niveles, multigobierno y multinivel, y un poco es importante continuar con esa cooperación. Y luego, bueno, los acuerdos de pesca tienen un componente de sostenibilidad medioambiental muy fuerte, que está incluido tanto en el derecho de acceso por pescar, en el excedente, en la determinación del excedente, como en el apoyo sectorial. Cada vez hay más colaboración científica, estudios financiados por la Unión Europea que intentan mejorar el conocimiento de cómo están los stocks y el medio ambiente en general y los hábitats. Después tenemos también financiación, hay actividades complementarias de formación de personal, y también pues cada vez hay dotación de medios, no solo formación, sino pues dotación de lanchas o de medios físicos para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Y bueno, y un poquito la promoción de la investigación científica es muy importante, los partenariados industria-ciencia también lo son, y lo importante es que todos vayamos en la misma dirección a nivel de mejora de conocimiento de stocks, sobre todo a nivel regional, con la ayuda de organizaciones como CECAF. Y luego tenemos la inclusión progresiva en los acuerdos de pesca como positivo de las cláusulas que son, por ejemplo, sociales, de derechos humanos, de transparencia y de no discriminación. Aquí sí que nos gustaría extender este modelo a otras flotas y a otros países, con lo cual nos gustaría, pues eso, que no solo los acuerdos de pesca europeos reflejen pues estas cláusulas, sino que haya transparencia con con acuerdos con otros países que no son europeos, que también pescan en las aguas de los estados costeros. Y luego un poco que cada vez vemos que hay una mayor coherencia entre lo que es los acuerdos de pesca con otras políticas europeas también importantes de cooperación al desarrollo, sanitaria, comercio, etcétera. Bien, en cuanto a aspectos a mejorar, vemos, pues lo que decía un poco antes, vemos que nos preocupa que hay una demora en general en negociaciones y renovaciones de acuerdos. Entonces hay periodos de 6 meses a un año o incluido mayores en los que muchas de las flotas afectadas pues se ven obligadas o a parar o a desviar o a enviar su esfuerzo pesquero a otras zonas con la pérdida que conlleva a corto plazo y bueno, y que son flotas que a veces tienen pues problemas a corto plazo de liquidez o de rentabilidad, entonces pueden afectarles mucho. Entonces nos gustaría que hubiese una negociación un poquito antes y intentar a que hubiese una renovación, una continuidad natural de los acuerdos antes de que expire, de los protocolos. Luego existen, pues eso, un aumento en los números de los acuerdos durmientes. No vemos que haya un recorrido jurídico claro para denunciarlos, anularlos directo o renegociarlos en caso necesario. Entonces, pues nos preocupa porque vemos que van al alza más que a la baja. Después, otro punto que ha destacado la propia DGMAR en reuniones que hemos tenido con ellos en nuestro grupo de trabajo 4 es que se manifiesta preocupación porque existe una infrautilización de las posibilidades de pesca en algunos países. Se ha puesto algunos ejemplos: Mauritania, Gabón, Gambia. Esto tiene múltiples motivos. En algunos son las migraciones de los túnidos, por ejemplo, pero también
marcos normativos muy estrictos, por ejemplo, en ICAT, que limitan mucho la actividad pesquera de esos atuneros, por ejemplo, y entonces, pues eso tiene repercusión también en que se pesque menos en las zonas económicas exclusivas de estos países. Entonces, bueno, creemos que es una responsabilidad conjunta, tanto de operadores como de Unión Europea y de administraciones, reflexionar sobre los motivos de esta infrautilización e intentar optimizar posibilidades de pesca. Y luego otro tema interno que hemos debatido es que a veces hay posibilidades de pesca que no se utilizan, pero se podrían utilizar entre segmentos de flota de diferentes países dentro de un acuerdo de pesca. Esto lo permite la Unión Europea porque la estabilidad relativa en este caso se aplica en la Unión Europea, pero no en los acuerdos de pesca. Entonces podría haber acuerdos internos, digamos, de transferencias más flexibles entre segmentos de flota equivalentes de diferentes países para optimizar también esas posibilidades. Y luego un poco también hay una queja general que me llega sobre todo de las comunidades costeras artesanales. Como decía Juan, tenemos partenariados con Comafat, que son gobiernos, pero también con AfriFish, que son pescadores artesanales. Y desde los dos lados nos dicen que les falta mayor visibilidad de los beneficios de los acuerdos de pesca y transmitirlos a la sociedad civil de la Unión Europea. Entonces, claro, si competimos con países que les dan básicamente dinero por a la carta, por infraestructuras específicas, simplemente para que se vea lo que hacen, nosotros tenemos unos procedimientos más estrictos a nivel de cómo utilizar ese dinero, pero claro, deberíamos también ser capaces de comunicar los beneficios. Entonces, bueno, un poquito otras cosas que hay en el debe. Y luego un poco nos falla también a nivel de biológico saber cuál es el estado de recursos. Vemos que hay muchos recursos que están sobreexplotados, pero no por las flotas comunitarias y no entendemos por qué no se pueden recuperar y es porque faltan datos de las capturas de otras flotas. Ahí es el famoso level playing field que pedimos siempre y la cláusula de discriminación y de no discriminación, perdón, y de transparencia de los acuerdos que se aplique de forma efectiva y se sepa qué otras flotas están operando. Y luego en cuanto al apoyo sectorial, es verdad que no se utiliza todo el apoyo sectorial, es prerrogativa de los estados costeros decidir en qué se quiere gastar, pero claro, conlleva también justificación y documentación y bueno, y no siempre se pueden utilizar todos los fondos. Entonces es algo que también nos gustaría que se mejorase y que se incluyese a stakeholders en este diseño de las prioridades en que se va a gastar ese apoyo sectorial. Y luego ya finalmente existen problemas prácticos en cuanto a embarques de observadores entre diferentes países y a veces también en cuanto a porcentajes de tripulaciones en países socios porque vemos que o no hay esa mano de obra directamente a veces disponible o existen problemas de coordinación en los puertos, entonces a veces nos encontramos con algunos problemas en ese aspecto. Bien, ya voy acabando, me quedan dos diapositivas. Simplemente esto es un resumen un poco general de las recomendaciones que tenemos sobre los acuerdos de pesca en los dictámenes que he mencionado antes. Muchos ya los he mencionado. Simplemente me gustaría decir que debería haber, pues eso, un reforzamiento del papel de los SFPAs como acuerdos públicos, que exista una ampliación de los acuerdos a nivel regional de la red regional, que se apliquen efectivamente las cláusulas que están en los acuerdos, no solo sobre el papel, sino en la práctica cada vez más, que exista un modelo de cumplimiento por arriba entre todas las flotas, ¿no? Las cláusulas sociales, condiciones de trabajo, reportes de capturas, etcétera, pues que haya un tratamiento por arriba igualitario de cumplimiento. Y luego, pues nos preocupa también los impactos de otras actividades económicas fuera de la pesca que también influyen en cuanto a zonas marinas protegidas, pero también, por ejemplo, impactos de la economía azul, pues extracción de hidrocarburos, fosfatos, etcétera. Todo eso influye en la pesca y nos gustaría también que los SFPAs contuviesen un poco, estuviesen alineados un poco con todos esos estudios que hay sobre impactos y que se tuviesen en cuenta porque al final afectan a los caladeros. Y ya simplemente acabar diciendo que tenemos muy buenos ejemplos de colaboración entre el sector pesquero y científicos, pues por ejemplo, tanto ANACEF como Promar han sido muy activos en este aspecto. Yo recuerdo, por ejemplo, en Farfish, la flota de Promar hizo pues colaboración con científicos para determinar las especies de merluza negra
Merlucius poli senegalensis, tanto en Mauritania como en Senegal, y fue un ejemplo de colaboración. Y hay múltiples ejemplos como ese de embarque de observadores y de voluntariamente por parte de las flotas que deberíamos ampliar y potenciar. Y esto es un poco la idea que tengo de este slide. Hay muchas más ideas aquí, pero bueno, es un poco para resumiros. Y ya lo último, y lo dejo, son los retos a futuro. Pues los retos a futuro, tenemos varios desafíos. Aparte de mejorar la ciencia, creemos que los trabajos de los comités, tanto mixtos como científicos conjuntos, deberían potenciarse, y también debería haber una mayor publicidad de las actas y de los informes sobre los progresos de los trabajos en cada acuerdo de pesca. El papel de CECAF también como órgano asesor a nivel de ciencia debería también reforzarse, sobre todo para stocks de pequeños pelágicos es importante. Luego, bueno, y de demersales también. Luego tenemos también que no perder de vista el enfoque ecosistémico, que cada vez tiene mayor importancia a nivel internacional, y también un poco mejorar los reportes tanto de capturas dirigidas como accesorias y de especies vulnerables. Es importante conocer lo que dicen los ingleses, las total removals of the sea, todo lo que se remueve o lo que se quita del mar. Es importante conocerlo también por los impactos multiespecies, las cadenas tróficas, etcétera. Y luego también eso, lo que hablaba antes, impacto acumulativo de otras actividades diferentes a la pesca. Cada vez se están ampliando las zonas cerradas a la pesca por áreas marítimas protegidas. Como sabéis, hay obligaciones internacionales del 30% para 2030. Entonces es importante no perder de vista también este aspecto. Luego nos preocupa mucho la proliferación de actividades de acuicultura que van dirigidas a piensos y a producción de piensos para animales, para granjas de piscifactorías o granjas animales. Y nos gustaría que hubiese más capturas para el consumo humano directo por el tema de necesidades nutricionales de la población, seguridad alimentaria, etcétera. Después también tenemos el reto para estados costeros, en este caso, pues tanto africanos como de otros países, de cómo se va a aplicar el reglamento de la Unión Europea de control, y que hay unas obligaciones específicas nuevas que están poco a poco entrando en vigor con el desarrollo de reglamentos delegados, y va a haber pues nuevas obligaciones para los estados costeros. Ejemplos: control de transbordos en puertos, flotas que van a estar sujetas a electronic monitoring, a control electrónico de sus capturas, y luego pues otro tipo más a largo plazo, cooperación para detectar trabajo forzoso por parte de las autoridades de inspección laboral, etcétera. Y ya simplemente para acabar, los aspectos sociales que también son importantes. Creemos que debe potenciarse la cláusula social, las condiciones decentes de los tripulantes a bordo, europeos y no europeos, en igualdad de condiciones. También para las flotas no europeas debería poder exportarse o imitarse este modelo. Y luego también los SFPAs cada vez tienen una mayor contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. La Comisión Europea en numerosas comunicaciones ha destacado la importancia de esto, de vincular los objetivos de los acuerdos de pesca con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, sobre todo del hambre cero, de la reducción de la pobreza y de la pesca sostenible. Entonces es un poquito las ideas que quería transmitir. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Gracias.